Estaba llena de alegría ya que quería sorprender a James en su cumpleaños, pero todo lo que escuché de él fue que no le importaba a alguien que venía arrastrándose hacia él. Delante de todos, até personalmente el cinturón que le iba a regalar a la cintura de otro hombre. El tercer día del año nuevo lunar cayó precisamente en el cumpleaños de James. Le mantuve el secreto y me apresuré desde Kim Chen hasta la ciudad capital, esperando sorprenderlo. Parada en la puerta de la habitación privada, calmé mi respiración y abrí suavemente un poco la puerta. Cuando vi a la mujer encantadora en sus brazos, mi sonrisa se congeló en mi rostro. Se besaron como si no hubiera nadie más alrededor. Escuchando detenidamente, parecía que incluso podía oír algunos sonidos sordos y vergonzosos. En un instante, sentí que había caído en una cámara de hielo, y mis pasos se congelaron en su lugar. La calefacción a mi alrededor era muy fuerte, pero me salí en sudor frío. James, ¿por qué esa chica pequeña no vino a celebrar tu cumpleaños? James se apartó de los labios de la mujer, y su mano que agitaba el vaso de vino se detuvo por un momento. Ella está celebrando el año nuevo en casa. Parecía despreocupado, como si estuviera hablando de alguien a quien no le importaba en absoluto. James, no me culpes por preguntar, pero ella ha estado contigo durante 8 años, ¿verdad? Todos nosotros pensamos que los dos estaríais juntos. James dejó el vaso de vino, se recargó hacia atrás en el sofá, cruzó las piernas y parecía flojo y despreocupado. ¿Juntarse? ¿Alguien vino a verme gateando? ¿Crees que me importe ese tipo de persona? No pude soportar escuchar más y, por instinto, quise cerrar la puerta. ¿Por qué no entras? No sabía cuándo William se había acercado a mí. No tenía una impresión muy profunda de él. Solo recordaba que solía ser un estudiante sobresaliente y modesto, pero luego se mezcló con chicos malos como James. Su voz profunda y melódica era claramente muy agradable para el oído, pero en este momento me asustó tanto que no sabía qué hacer. La gente en la habitación privada escuchó el alboroto y todos miraron hacia la puerta. Cuando James me vio, hubo un rastro de alegría en sus ojos, pero más obviamente, fue un destello de pánico. Me contuve las lágrimas y entré. Pero cuando él miró el regalo en mi mano, una sonrisa burlona se curvó en sus labios de nuevo. El brazo que rodeaba a la mujer se apretó sin remordimiento. Si hubiera sido en el pasado, esa sonrisa podría haberme hecho feliz durante todo un día, pero en este momento me hacía parecer sumamente ridícula. ¿No es esta Ava? Viniste especialmente a celebrar el cumpleaños de James, ¿verdad? Su hermano intentó romper el silencio opresivo en la habitación privada. No, vine a buscar a William. Miré a William, esperando que pudiera ver la súplica en mis ojos. Esperaba que no me expusiera en público y que tuviera un poco de compasión por mi autoestima restante. William se sorprendió un momento, pero cuando vio mis ojos enrojecidos, se extendió excitante la mano hacia mí. Justo cuando estaba a punto de acercarme a él, James de repente se levantó y agarró mi muñeca. Si no viniste a buscarme, ¿por qué todavía traes un regalo para mí? Ava, ¿desde cuándo aprendiste a mentir? Esas palabras crueles cayeron en mis oídos una por una, y mis dedos se hundieron profundamente en mi palma. Este es un regalo que compré para William. Apreté con fuerza mis labios temblorosos y me enfrenté a su mirada profunda e ilimitada. Sus ojos se enfriaron instantáneamente, y sus cejas afiladas se fruncieron ligeramente. Como si fuera una ilusión, vi un intenso sentido de posesividad en sus ojos. ¿Es así? Soltó mi muñeca y intentó coger el regalo. Me aparté rápidamente, porque el cinturón era personalizado y tenía su nombre grabado en él. Pareció un poco insatisfecho con mi acción de apartarme, pero luego, como si hubiera pensado en algo, me miró con una expresión burlona. En este momento, me sentí como una payasa fracasada, que podía ser jugada fácilmente por él en la palma de su mano. En un impulso, abrí el regalo delante de todos, tomé el cinturón y me acerqué a William. Le dije, lo siento, en una voz que solo los dos podíamos oír. Extendí mis brazos, me incliné ligeramente y, ante todos los ojos, el cinturón pasó lentamente por uno de los agujeros tras otro. Finalmente, justo cuando estaba a punto de abrochar el gancho del cinturón, James agarró mi cintura y me arrastró hasta la esquina de la escalera. La puerta de la habitación privada se cerró con un ruido ensordecedor, y estaba extremadamente enojado. Ese mismo brazo había estado rodeando a otra mujer apenas un momento antes, y solo sentí una oleada de náusea. Me atrapó en la esquina e inclinó su cuerpo hacia mí. Así es como llamas, ¿te gusto? Tu gusto es, realmente barato. Es realmente, despreciable, ¿verdad? Lo empujé con todas mis fuerzas. No estaba preparado, y tropezó unos pasos antes de recobrar el equilibrio. Sus ojos estaban llenos de sorpresa y acusación. Nunca le había gritado así antes.
Quizás el odio en mis ojos era demasiado obvio. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero al final solo se quedó en silencio y con la voz ronca. Volteé mi rostro hacia el lado, me seco las lágrimas y salí sin decir una palabra. William y algunos de sus otros amigos vinieron a buscarme. Caminé apresuradamente, no queriendo escuchar más palabras hirientes de su boca. Pero esa frase, ¿por qué perseguirla? Volverá mañana, todavía rompió la última línea de defensa en mi corazón. Aumenté el paso y salí corriendo de la puerta del club nocturno. Pero todavía no podía renunciar y disminuí la velocidad, esperando que él me siguiera. Los pasos detrás mía se acercaban, pero cuando escuché detenidamente, no era su voz. William me persiguió, su rostro mostrando preocupación y tensión. Esa era una expresión que nunca había visto en el rostro de James. El cinturón. Me recobré y fingí estar relajada mientras señalé el gancho del cinturón desabrochado en él, pensando en recuperar el cinturón. Después de todo, el nombre de James todavía estaba grabado en él. Pero él pareció haber malinterpretado mi intención, y bajó la cabeza con una ligera sensación de vergüenza, y abrochó el cinturón limpiamente de 1 o 2 intentos. La punta de sus orejas se puso roja, y perdió la compostura que un estudiante sobresaliente debería mantener. Realmente no era fácil recuperar algo que ya se había regalado, así que no dije nada más. Déjame llevarte a un lugar. Lo siento, que estaba en la punta de mi lengua se convirtió en un sí en el momento en que vi a James no muy lejos. Una emoción incontenible brilló en los ojos de William, y me arrastró hasta el coche. James en el espejo retrovisor se hizo cada vez más pequeño, hasta que desapareció de mi vista. Después de un rato, William me llevó a un bar privado. El nombre del bar era País de la Nieve. Cuando entramos, saludó al camarero en la recepción y luego comenzó a mezclar bebidas. Sentada en el bar, miré a William, que estaba concentrado en mezclar las bebidas, y me quedé un momento en blanco. Esta hermosa dama, eres la primera chica que nuestro jefe ha traído aquí. Miré al camarero, sintiéndome un poco confundida. ¿Abrió este lugar él? En mi impresión, un estudiante sobresaliente y modesto y estable como él no debería ser tan aficionado a una vida de vino y mujeres. Por el contrario, alguien como James. Pensé en él de nuevo, sintiéndome un poco autodeprecante y un poco desolada. El camarero sonrió pero no dijo nada. Me señaló la placa que colgaba en el mostrador de vinos. Amas la nieve más que nada, y quiero encontrarte en la tierra de la nieve. Solo unas pocas palabras, pero llenas de amor. William trajo un vaso de bebida mezclada delante de mí. El camarero le dio una palmada en el hombro y se marchó discretamente. El copo de vino brillaba con una débil luz suave bajo la luz amarilla cálida. Había una cereza verde en el fondo del vaso, y un círculo de azúcar fino adherido al borde del vaso. Tomé el vaso y tomé un pequeño sorbo. El sabor en mi boca era una mezcla de la amargura de la cereza y la dulzura del azúcar, que neutralizó un poco la intensidad del vodka. Pero después de que el vino descendiera por mi garganta, me di cuenta de que todo lo que había saboreado al principio era solo una ilusión. El fuerte picor hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas. Pero tengo que decir que esta bebida estaba muy bien mezclada. ¿Cuál es el nombre de esta bebida? Después de que la sensación fuerte se calmó un poco, pregunté. País de la Nieve. Eres la primera persona en probar esta bebida. Su voz era un poco ronca, con un toque de incertidumbre e inquietud. Quedé un momento en blanco. Sin siquiera levantar la cabeza, podía sentir las fuertes emociones de la persona delante de mí. Así como esta bebida, País de la Nieve. ¿Puedo tener otra copa después de terminar esta? Sin mostrarlo, evité el tema. Él negó con la cabeza. La luz amarilla tenue se proyectó en su rostro con facciones afiladas, parpadeando, haciendo lo imposible adivinar sus emociones. Solo mezclaré este vaso en toda mi vida. Di una sonrisa cortés y tomé sorbo tras sorbo hasta terminar la bebida. Él simplemente se sentó en silencio enfrente de mí y me observó. No soy una persona adicta al alcohol, y tampoco puedo tolerar mucho alcohol. Cuando la bebida en el vaso se agotó, me di cuenta de que había perdido un poco de compostura. Gracias por la invitación. Ahora debo irme. Cuando me levanté, ya estaba un poco tambaleante, y él me sostuvo en mi figura inestable. Déjame llevarte a casa. Instintivamente, quería rechazar su amabilidad. Después de todo, en todos estos años de gustarle a James, ya me había acostumbrado a rechazar educadamente. Pero ahora, parecía que ya había decidido renunciar a él. William me ayudó cuidadosamente a subir al coche. Su mano era muy respetuosa y no transgredía ningún límite en absoluto. Después de llevarme a casa, no se quedó mucho tiempo.
Colocó una caja de medicamento para la resaca en mi mesilla de noche y luego se marchó. Dormí muy inquieta esa noche. En un estado entre sueño y vigilia, todo lo que sentí fue la almohada mojada de lágrimas y una oscuridad interminable. El dolor de cabeza por la resaca me hizo sentir un poco incómoda. Por costumbre, saqué mi teléfono y quise enviar un mensaje a James. En la caja de chat que se veía, no había mensajes de James. En cambio, había un recordatorio de William diciéndome que tomara el medicamento para la resaca. Sin fuerzas para echar agua, saqué una tableta de medicamento para la resaca y traté de tragarla cruda con todos mis esfuerzos. Pero mi garganta estaba hinchada, roja y seca. La tableta era pequeña, pero no podía tragarla por más que intentara. El sabor amargo se extendió en mi boca y poco a poco se filtraba en cada rincón de mi cuerpo. Miraba a mí yo desaliñada en el espejo y, de repente, me eché a reír. Esa sonrisa era muy triste, pero me gustó muchísimo. Porque a partir de hoy, ya no habrá más James en mi mundo. Recobré fuerzas y me senté frente al tocador y, por primera vez en mi vida, me apliqué un maquillaje brillante y elegante. De hecho, mis rasgos faciales tenían en su mayoría una estructura ósea hermosa, y con el realce del maquillaje, exudaba aún más encanto y un sentido de agresividad. Pero raramente me maquillaba porque James no le gustaba la forma en que me veía maquillada. Recuerdo la primera vez que aparecí delante de sus amigos con maquillaje, su rostro se enfrió instantáneamente. Me dijo algo seriamente que no era adecuado para mí maquillarme y que no debía hacerlo de nuevo en el futuro. Pero claramente, sus amigos me elogiaron por cómo me veía. Miraba el nuevo yo en el espejo, recogí mi teléfono, me quedé mirando boquiabierta la pantalla y dudé durante mucho tiempo. Justo cuando la pantalla estaba a punto de apagarse automáticamente, borré toda la información de contacto de James. James, esta vez, no volveré. Después de responder a la preocupación de William, reuní todas las cosas relacionadas con James y las guardé en una caja de cartón. Eché la caja a la basura de abajo. El momento en que la solté fue doloroso, pero en el instante en que la solté, me sentí increíblemente aliviada. Pero todavía quedaba una cosa, el cinturón. Fui a la casa de William y dudé durante mucho tiempo. Estaba a punto de llamar a la puerta, pero tenía miedo de que una visita repentina fuera un poco descuidada. Retiré mi mano y me volví para marcharme, pero la puerta se abrió desde el interior. Si no fuera por la cámara de vigilancia de la puerta, ¿cuánto tiempo pensabas quedarte parada aquí? El William delante de mí estaba vistiendo un conjunto de ropa de casa azul oscuro. Su cabello negro y liso estaba un poco desordenado, como si acabara de despertarse. Unos mechones de cabello caían sobre su frente, y una débil sonrisa se escondía en la esquina de su boca. Quedé parada allí torpemente, no sabiendo cómo responder. Entra, primero. Después de invitarme a entrar, caminó directamente hacia la cocina. Sentada en el sofá, me vi involuntariamente atraída por la foto en la pared. La escena de nieve en la foto era muy hermosa. Los grandes copos de nieve claramente no se habían movido, pero había una sensación sutil de que estaban a punto de caer. La espalda de la chica en la distancia estaba un poco borrosa, pareciendo delgada y solitaria. Pero de alguna manera, me hizo sentir un poco familiar. No mucho después, William salió con un vaso de agua de miel y me lo entregó. Mi corazón se calentó. Este tipo de preocupación era tan natural que me hizo sentir un poco nerviosa. Esta escena de nieve es muy bonita. Elogié sinceramente. Pareció un poco orgulloso. Por supuesto. Debes ver quién la tomó. Me divirtió su tono arrogante y me sentí mucho más relajada. Esta foto fue tomada en Qingchen, ¿verdad? Recuerdo este árbol de arce chino centenario. Ese era el árbol de arce detrás de la escuela. Pasaba por allí todos los días cuando volvía a casa del colegio. Cuando lo miré de nuevo, me encontré con un par de ojos negros profundos. Sí, pero lo bonito no es solo la escena de nieve. Pensé que estaba hablando de ese árbol de arce y asentí con la cabeza. Recordando la verdadera razón por la que había ido a verlo, me levanté. Tengo un pedido impertinente. ¿Podrías devolverme el cinturón que obtuviste ayer? Su expresión se congeló por un momento, pero rápidamente volvió a la normalidad. ¿Qué? ¿Hay alguna razón para algo que ya se ha regalado? Tenía miedo de que pudiera malinterpretar que era tacaña y no quería darle el cinturón. Ese cinturón tiene su nombre grabado en él. Lo sé. Su mirada era un poco ardiente, pero no dijo nada más, ni mostró intención de devolvérmelo. Mi mano colgando al lado de mi cuerpo agarró nerviosamente mi falda. Dado que ya sabía, debería devolvérmelo, ¿verdad? Para expresar mi disculpa, puedo comprarte otro cinturón. Mi tono era un poco apresurado. Después de un largo momento de silencio,
Él habló lentamente. ¿Todavía le gustas? No me esperaba que me hiciera esa pregunta, y por un momento, quedé sin saber qué decir. No sé, pero ya no quiero gustarle. El William delante de mí sonrió, y su sonrisa brillante era un poco deslumbrante. De repente, se acercó a mi oído, y el aliento cálido que exhaló en mi cuello la hizo sentir un poco caliente. Entonces no te lo devolveré. Pero todavía debes expresar tu disculpa. Estoy deseando un cinturón con mi nombre grabado en él. En el camino de vuelta, mi mente estaba un poco desordenada. Pero lamentablemente, estaba bien consciente de que no era una sensación de atracción. Era solo un sentimiento de pánico confuso. Simplemente no había tenido contacto con hombres diferentes a James durante demasiado tiempo. Aunque todavía miraba la pantalla del teléfono de vez en cuando, ya no tenía la tentación de agregar a James de nuevo. Él tampoco se tomó la iniciativa de buscarme. Entonces me di cuenta de que, de hecho, mi vida no tenía un verdadero cruce con la de James. Me adapté a una semana sin James. Había pensado que dejarlo sería muy doloroso. Pero cuando realmente lo hice, descubrí que no era tan difícil. Solo había un sentimiento de pérdida que se desvanecería gradualmente con el tiempo. Justo cuando pensé que me separaría de James así, él se tomó la iniciativa de buscarme. Esa noche, volví a casa del trabajo. Había una figura familiar parada frente al pasillo, apoyada casualmente en el árbol. Esta escena me hizo sentir un poco desorientada. Recuerdo que cuando terminaba la autoestudio nocturna en el último año de preparatoria, ya estaba oscuro. Tenía mucho miedo a la oscuridad y no me gustaba caminar sola de noche. James siempre me esperaba debajo de ese árbol de arce chino. Pretendía pasar casualmente a mi lado y caminar delante de mí, siempre quedando a 5 metros de distancia de mí. No se marchaba hasta que me veía llegar a casa. Una vez, no pude contenerme y lo perseguí para preguntarle. Solo dijo fríamente que estaba de camino. Más tarde, descubrí que su casa estaba en la dirección opuesta. Cada vez que me acompañaba, tenía que tomar un autobús de 1 hora para llegar a casa. Después de ese momento, ya no seguía obedientemente detrás de él. Quería caminar con él. Las llamas escarlata parpadeantes me trajeron de vuelta a la realidad. El fuego seguía ardiendo. Cuanto más me acercaba, más fuerte era el olor del tabaco mezclado con el alcohol. El cigarrillo en su mano estaba casi consumido, pero no parecía querer botarlo. Originalmente quería pasar por su lado, pero no pude controlarme y me detuve. Extendí mi mano y tomé el cigarrillo de su mano, lo apagué y lo boté en la basura cercana. Su barba estaba un poco azulada. Esos encantadores ojos almendrados ahora estaban enrojecidos, y las ojeras debajo de sus ojos eran especialmente prominentes, haciéndole parecer una persona desanimada. Bajé los ojos, escondiendo la compasión en mis ojos, y caminé hacia el pasillo sin decir una palabra. ¿Estás en serio? Su voz era muy suave, igual que él, siempre haciéndome difícil de captar. No respondí. Deja de hacer tonterías. No me gustan las personas que no son obedientes. Parecía que había estimulado algún nervio sensible en mí. De repente me di cuenta de que en todos estos años pasados, él siempre se había aprovechado de mi amor y había actuado sin escrúpulos. Él era como un niño consentido, y el culpable era yo. Parecía que me había acostumbrado a perdonar y tolerar. Ya no me importa si me gustas o no, dije fríamente. Parecía tener mucha inseguridad y continuó preguntándome. Si realmente me amabas, ¿cómo podrías irte? A menos que... Apreté los puños al lado de mi cuerpo e interrumpí inmediatamente. A menos que ya no te ame, ¿verdad? Me di cuenta y di un paso adelante. Eres realmente despiadada. Solo botaste las cosas así, pero yo, no escuché lo que dijo a continuación. En cuanto me volví, él ya se había caído al suelo, agarrándose el estómago de dolor. Detrás de él, estaba la caja de cartón que ya había botado en la basura. Los jóvenes realmente no cuidan de su cuerpo. Pasarse la noche despierta y beber tanto alcohol. Realmente no se preocupan en absoluto por su salud. Estaba fuera de la habitación del hospital escuchando al doctor regañar a James. James solo elegiría enloquecerse con el alcohol cuando estaba dolorido. La última vez que bebió tanto que tuvo una hemorragia gástrica y fue hospitalizado fue después de que le pasó algo a su madre. Entonces, ¿estaba también triste por mi salida? William llamó y me pidió la dirección del hospital. Pensé que como él y James eran amigos, era correcto que viniera a visitarlo, así que le di la dirección. William llegó muy rápido, y entré en la habitación del hospital con él. El doctor ya se había ido, y solo quedaba James en la habitación del hospital.
En el momento en que vio a William detrás de mí, la alegría en sus ojos se enfrió instantáneamente. «Te fuiste de mí por él». James me miró a los ojos, y su voz tembló ligeramente, casi imperceptiblemente. La bata del hospital colgaba floja en su cuerpo, y me di cuenta de que parecía haber perdido mucho peso. Hizo una declaración, pero estaba pidiendo una respuesta de mí. Siempre es fácil encontrar un pretexto para acusar a alguien. Sí. Dejé el medicamento que acababa de recoger y me preparé para marcharme. Como era de esperar, ninguno de aquellos que vienen arrastrándose es sincero. Mi padre tuvo una amante tras otra. ¿Y qué pasó? Todas querían su dinero. Después de que él se declaró en quiebra, esas mujeres se marcharon más rápido que nadie. Eres tan hipócrita como esas mujeres. Las palabras despiadadas de James estaban teñidas de profunda impotencia y autoironía, y sus ojos escarlata estaban llenos de acusación hacia mí. Antes de que pudiera decir algo, William maldijo por primera vez y agarró su cuello. «Si no fueras un paciente». Apretó el cuello de James con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. 8 años de mi afecto habían sido considerados como fingimiento en los ojos de James. ¿Era malo tomar la iniciativa para perseguir a alguien a quien te gusta? No sabía cómo probar la sinceridad de mis 8 años de amor. Pero también sentí que no importa cómo intentara probarlo, él no me creería. En ese momento, una parte de mi corazón perdió completamente su luz. El chico en mi memoria, que parecía frío en la superficie pero siempre me había protegido en silencio, se había ido para siempre. Por alguna razón, de repente pensé en ese vaso de bebida, país de la nieve. El amor que termina sin un final feliz siempre tiene el comienzo más dulce, pero deja atrás el amargor más intenso. Respiré hondo. A medida que el oxígeno llenó gradualmente mi cuerpo, saqué suavemente a William. Me enfrenté directamente a la mirada de James. Pero esta vez, la que estaba tranquila y compuesta era yo. Esos ojos en los que había estado dispuesta a sumergirme ahora me parecían increíblemente extraños. Si realmente no te gustara, ¿qué más podría querer de ti? Siempre había sabido que James era un mujeriego. Pero creía que una vez que se cansara de divertirse, se calmaría. Traté de tolerar cada uno de sus actos de coquetería en la superficie, diciéndome constantemente que se mejoraría. Lo que realmente me hizo renunciar por completo no fue su intimidad con esa mujer en la habitación privada. Fueron sus palabras, fingimiento. Era como un rascacielos que habías estado construyendo durante muchos años, pero justo cuando estaba a punto de ser terminado, te informan que será demolido. Quizás todos los hombres son iguales. Solo les gustan aquellos que no pueden tener y desprecian el amor que les llega. Renuncié a mi trabajo bien pagado en la ciudad capital y planeé regresar a Qingchen, pero no estaba huyendo derrotada. La verdadera Ava le gustaba la vida de ritmo lento en un pueblo pequeño. Elegí trabajar duro en la ciudad capital solo porque ese hombre estaba en esa ciudad. La víspera de mi partida, James pidió verme, diciendo que quería devolverme algunas cosas. Cuando entré en el café, vi a James y a la chica a su lado desde lejos. Quedé un poco atónita. Esa chica se parecía mucho a mí, especialmente la mirada amorosa en sus ojos cuando la miraba a James. El evadirme no era mi estilo, así que me senté tranquila enfrente de ellos. ¿Qué quieres devolverme? Pedí una taza de café y lo revolví distraída. James no me miró. En cambio, jugó casualmente con el cabello de la chica a su lado. Era como si estuviera diciendo, Ava, no eres especial. Sin ti, todavía puedo encontrar a alguien exactamente como tú. Nunca había imaginado que podía ser tan increíblemente infantil. No respondió a mi pregunta y parecía hablar consigo mismo. ¿Cómo puede alguien que dice amarte tanto no tener reacción ante una escena como esta? Por alguna razón, pensé que ya había construido una defensa psicológica lo suficientemente fuerte. No importa qué palabras hirientes dijera James, no dejaría que me pusiéramos triste. Pero en ese momento, su indagación y sospecha todavía hicieron que mis lágrimas brotaran y cayeran en silencio. Incluso ahora, todavía no cree en mi amor de todos estos años. Solo tengo miedo de que cada vez que me enfado contigo, te aleje más. No importa si me crees o no. El café de hoy estaba especialmente amargo. De hecho, me había olvidado de agregar leche. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte allí atrás? Para, siempre. Jugando por la situación actual, parecía que James no tenía intención de devolverme nada. Me levanté y estaba a punto de marcharme. Él tuvo el instinto de querer levantarse. Cuando pensé que finalmente me perseguiría esta vez, la chica a su lado lo agarró aún más fuerte, y sus ojos estaban llenos de hostilidad hacia mí. Y él no tuvo el coraje de liberarse. William también me había declarado su amor. Pero dado que todavía no había olvidado a James,
estar con él sería injusto con él. Un año pasó, y volvió el invierno. A menudo todavía caminaba por aquel camino nocturno detrás de la escuela. Parecía que fuera hace una vida. Ahora ya no tenía miedo a la oscuridad ni a estar sola. Resultó que todo estaba cambiando en silencio. El único que se había quedado atrapado en los recuerdos y no podía salir era yo. James había estado avanzando continuamente, pero yo siempre había estado mirando hacia atrás. La invitación a la reunión de los compañeros de la preparatoria llegó inesperadamente, como si fuera un plan cuidadosamente organizado por alguien. Aunque tenía algunos presentimientos, todavía fui. Cuando entré en la habitación privada, no hubo la escena de los viejos compañeros charlando sobre el pasado como había esperado. Solo había una persona sentada allí en silencio esperándome. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Dejé mi bolso y hablé primero. La mano de James, que temblaba ligeramente debajo de la mesa delante de mí, delató su emoción y nerviosismo. Sus ojos crisantemos estaban llenos de profunda nostalgia. No has cambiado mucho. Su voz era un poco ronca, y su mirada no se despegó de mi rostro por un momento. En realidad, he cambiado mucho. Ahora estoy divorciada y tengo 2 hijos. Le di una sonrisa ligeramente relajada, como un chiste entre viejos amigos. Las frases populares de Internet le hicieron reír a James. ¿Entonces puedo solicitar ser el padrastro de los hijos ahora? Dejó de sonreír. Cuando me miró de nuevo, sus ojos estaban llenos de un afecto abrumador e irresoluble. Siempre habrá arrepentimientos. ¿Por qué no pudo haber dicho estas palabras antes? El carácter de una persona es muy difícil de cambiar, especialmente para alguien tan terco como James. En aquel entonces, no creía en mi amor. ¿Cómo podía tener el coraje de creer que no seguiría dudando y probándome en el futuro? Mis pestañas parpadearon ligeramente. Aunque hubo olas en mi corazón, solo duraron un instante. Negué con la cabeza, lentamente pero firmemente. Un sentimiento de pérdida sombrío instantáneamente lo envolvió. Volteó ligeramente la cabeza, dejándome solo con un perfil solitario. ¿Por qué me persiguiste primero? Claramente fue yo quien te amó primero. Casi estaba a punto de confesarte mi amor. Su voz tembló, entretejida con un arrepentimiento y un dolor interminables. Todo no era una excusa. Todo el daño era solo porque no me amaba lo suficiente. Perseguir a James era algo que había planeado durante mucho tiempo. Recuerdo lo nerviosa que estaba cuando le confesé mi amor con la bufanda que había tejido con mis propias manos. Mantuve la cabeza baja, mirando mis dedos de los pies, y el rubor se extendió desde mis mejillas hasta la punta de mis orejas. Esta era la primera vez que me había gustado un chico, y no sabía cómo tratarlo bien. Solo quería hacer todo lo posible por cuidarlo y acompañarlo. Todas las palabras que había ensayado durante mucho tiempo se me olvidaron completamente en ese momento. Balbuceé, expresando mi sincero amor con una palabra tras otra. Cuando terminé de hablar, me lancé el valor de mirarlo. Pero la expresión en sus ojos en aquel entonces todavía me dejó una profunda impresión. Era una emoción muy compleja. Impotencia, confusión, arrepentimiento y un intenso sentimiento de aburrimiento se manifestaron todos. Esto me hizo sentir muy frustrada. Después de esa confesión, James todavía me esperaría debajo de ese árbol de arce chino. Pero caminó aún más lejos de mí. Caminar juntos se convirtió en solo poder ver su espalda desde lejos. Empezó a alejarse de mí, intencionadamente o no, haciéndome sentir que su bondad hacia mí era solo una ilusión unilateral de mi parte. Siempre me he culpado a mí misma por asustarlo con mi impulso. Le escribí secretamente una nota para disculparme: no te alejes. Entonces, yo no avanzaré. No fue hasta hace 3 años que nuestra relación comenzó a mejorar. La madre de James desafortunadamente tuvo un accidente automovilístico. Y casualmente era mi turno en el hospital ese día. Nunca había visto a James tan impotente y desesperado. Se agachó en el pasillo del hospital y se desplomó llorando. Sus sollozos reprimidos eran desgarradores. Después de que mis compañeros y yo hicimos todo lo posible por rescatarla durante 8 horas, la vida de su madre se salvó. Pero se convirtió en vegetal. Él alguna vez sufrió de depresión, y me tomó mucho tiempo y esfuerzo acompañarlo para salir de las sombras. Nunca había dicho que me gustaba, pero podía ver el amor profundamente oculto en sus ojos. Era este destello de esperanza lo que me apoyó a continuar quedándome a su lado. Pensé que un día finalmente se enfrentaría a su propio corazón y admitiría sus sentimientos por mí. No fue hasta el momento en que él estuvo hospitalizado que me di cuenta. Nunca fue mi valentía lo que estaba mal. Era su vacilación y evasión, su falta de amor, y era el fracaso predestinado. Más tarde, él sí expresó su amor,
pero para entonces, ya era demasiado tarde. Nos miramos en silencio. Nos quedamos así, en silencio. No fue hasta que nuestros compañeros llegaron uno tras otro que la habitación privada se puso animada. William también llegó, pero no vino solo. A su lado estaba una chica linda y obediente, una verdadera chica dulce, completamente diferente a mi tipo. Era generosa en sus maneras y educada, y se combinaba muy bien con él. Otros compañeros se burlaron de ellos, preguntándoles cuándo se casarían. El rostro de la chica se puso medio rojo, y se metió constantemente en los brazos de William. Era obvio que William la mimaba mucho. Con una frase, la buena noticia vendrá pronto. Definitivamente los invitaremos a todos a nuestro banquete de bodas cuando sea el momento, cambió hábilmente el tema. William me miró, sonrió con alivio y levantó su copa hacia mí. Respondí chocando mi copa con la suya, cargada con mis sinceros deseos. Por cierto, estudiante sobresaliente, oí que abriste un bar privado en la ciudad capital. Recordando ese vaso de bebida, país de la nieve, dejé el vaso en mis manos. Sí, pero ya lo he transferido a mi amigo. Probablemente nunca podré probar esa bebida, país de la nieve, de nuevo. El tema de la reunión de repente se centró en mí y James. Él no se unió a la conversación y solo siguió bebiendo. Solo dije, todo está bien ahora. Después de tantos años, una reunión de compañeros inevitablemente implicaba charlar sobre diversos recuerdos del instituto. Después de varias ruedas de bebidas, todos hablaban con libertad. Todavía recuerdo que James solía salir de clase 20 minutos antes todas las noches. Para cubrirlo, a menudo era regañada por el profesor director. Por cierto, James, todavía no sé qué hacías entonces. Recuerdo a la persona que habló. Era el compañero de banco de James, y me atraparon muchas veces cuando miraba secretamente a James. Esperando a alguien. Tenía miedo de la oscuridad. James, que había estado especialmente en silencio esa noche, de repente habló. Su voz no era alta y fue fácilmente ahogada por las risas y el bullicio del cháter en la mesa del comedor. Pero la escuché muy claramente. Después de que la reunión terminó, James insistió en llevarme a casa. Kim-chen está algo en el sur, y rara vez nieva en invierno. En este momento, sin embargo, estaba nevando fuertemente en el cielo. ¿Has estado bebiendo? Buscaré un conductor designado para ti. Quiero dar un paseo solo. Sus ojos estaban un poco desfocados. No estaba segura de si era por el alcohol o porque estaba perplejo. ¿Ya no tienes miedo de caminar solo de noche? Un soplo de viento frío sopló, y me apreté más el pañuelo de la garganta. Ya no tengo miedo. No lo he tenido desde hace mucho tiempo. El restaurante donde se celebró la reunión estaba al lado de la escuela y estaba bastante cerca de mi casa. Volví a casa sola. Sin darme cuenta, volví a caminar por aquel camino nocturno. Mirando el árbol de arce chino cubierto por la nieve cayendo, solo sentí una sensación de déjà vu como si lo hubiera visto en algún lugar antes. Era la foto en la sala de estar de William. Era tan similar excepto la espalda de la chica en la foto. Sin darme cuenta, caminé hasta la posición donde la chica había estado parada. Algunos recuerdos fragmentados pasaron por mi mente. Esa chica, parecía ser yo. En mi último año de preparatoria, hubo una nevada en Kim-chen. Esa noche, James llegó tarde debido a algo, y yo estuve aquí esperándolo. Era la misma hora y la misma posición. Pero mi mirada siempre estaba fija en James, que caminaba delante de mí. No sabía que William detrás de mí también me había acompañado en silencio en muchos paseos nocturnos. Quizás incluso antes y por más tiempo que James. La novia de William de repente me agregó en las redes sociales. Dijo que no conocía muy bien Kim-chen y quería invitarme a ir de compras con ella. No podía rechazar su amable invitación, así que acepté. Después de ayudarla a elegir algunas prendas de ropa, ella me arrastró directamente a una tienda de ropa para hombres. Dijo que quería comprar un regalo para William pero no sabía qué sería adecuado. Quizás un cinturón, dije sin pensarlo. Quizás era porque le debía un cinturón que realmente le pertenecía, y esperaba compensar mi disculpa a través de las manos de otra persona. Su mano que estaba eligiendo ropa se detuvo por un momento, y cuando habló, su voz era un poco vacilante. Resulta que él te gusta. Cuando lo estaba persiguiendo, una vez le pregunté por qué valoraba tanto un cinturón con el nombre de alguien más grabado en él. Dijo que un día, ese nombre sería el suyo. Es James, ¿verdad? Quedé en silencio, no sabiendo cómo responder, porque todo lo que decía era verdad. Sabía exactamente de qué se preocupaba la chica delante de mí, así que le di una suave palmada en el hombro. Tienes razón en su mayoría, excepto en una cosa.
Lo que William gusta ahora es a ti. La chica trató de contener las lágrimas que estaban a punto de caer y me miró con cierta duda. Cuando transfirió el bar, País de la Nieve, ya se había soltado completamente. Está contigo solo porque te gusta. Como si de repente pensara en algo, no pude evitar agregar. El amor debe ser sentido con el corazón. Ser sospechoso y probar solo empujará a la otra persona cada vez más lejos. Más tarde, fui sola a Europa del Norte. Realmente era un país lleno de nieve. Allí, conocí a Olivia. Ella era una estudiante en un famoso instituto de diseño. Nos conocimos por casualidad en un bar cuando estaba recolectando materiales para su proyecto de graduación. Le conté mi historia, y ella quedó profundamente conmovida. Dijo que incorporaría mi experiencia en su proyecto de graduación. Pensé que solo estaba bromeando. Pero más tarde, regresé a mi país. Un día, vi accidentalmente un diseño de una serie de joyas en la televisión. El tema del concepto era nieve perecedera, que se traducía como nieve de dolor en chino, en memoria de aquellos amores que terminaron sin un final feliz. Y el diseñador era Olivia. El capítulo de James al final, todavía perdí a la chica que amaba más. Esa noche, cuando me confesó por primera vez y dijo que me iba a perseguir, claramente sentí mi corazón latir de forma irregular. Pero cuando pensé en las amantes de mi padre, mi alegría se apagó instantáneamente. Todas se apiñaron alrededor de mi padre una tras otra, cada una más sensata que la otra. No importa cómo mi padre jugaba afuera, ellas podían perdonarlo fácilmente y fingir estar profundamente enamoradas. Mi padre fue engañado por ellas. Cuando la empresa se declaró en quiebra, las expresiones despiadadas y las palabras malvadas de esas mujeres todavía estaban frescas en mi memoria. Resulta que el profundo amor podía ser fingido. Después de esa confesión, empecé a probar con frecuencia el corazón de Ava. Intencionadamente me alejé de ella, esperando que ella siguiera siendo tan valiente como solía ser y viniera a mi lado a decirme que me amaba. Pero no lo hizo. Ella solo siguió detrás de mí en silencio. Ella solo me dijo, no te alejes. Entonces, yo no avanzaré. Estaba un poco dolorido, pensando que ella no me amaba tanto. De lo contrario, ¿cómo no podría tener siquiera el coraje de perseguirme? Cuando mi madre tuvo un accidente automovilístico, volví a conocer a Ava. No podía engañarme a mí mismo. En el momento en que la vi, mi corazón que había estado en silencio durante muchos años finalmente volvió a latir. Cuando estaba atormentado por la depresión y una vez quise suicidarme, ella se quedó a mi lado todo el tiempo. Más tarde, poco a poco salí de las sombras. Pero mi maldito carácter de sospecha y prueba volvió a surgir. Una y otra vez, herí a la chica que amaba. Después de que regresó a Qingchen, me di cuenta de que mi mundo estaba lleno de su sombra. Esa aterradora depresión me envolvió de nuevo. Regresé a Qingchen. Solo al mirarla y estar a su lado tenía la voluntad de vivir. Cuando finalmente me lancé el valor de expresarle mi amor, ya era demasiado tarde. Ella ya no tenía miedo de caminar sola de noche. Tampoco me necesitaba más. El capítulo de William en el instituto, solo me centré en mis estudios. Nunca pensé que me enamoraría de Ava. Intencionadamente o no, pregunté por sus noticias. La acompañé en silencio desde detrás y la escolté en su camino a casa. Hasta que un día, James apareció en ese camino delante de ella. Más tarde, Ava se enamoró de James. Me repetía constantemente que me rindiera, pero no podía evitar querer acercarme más. Empecé a andar con aquellos chicos delincuentes como James. Solo de esta manera podía hablar con ella cuando venía a buscar a James. Quedé bastante sorprendido cuando vi a Ava fuera de la habitación privada. Pero lo que me sorprendió aún más fue que ató el cinturón a mi cintura delante de James. La llevé a mi bar y mezclé personalmente un vaso de País de la Nieve para ella. Estaba tan emocionado que casi puse los ingredientes equivocados varias veces. Cuando dijo que ya no quería gustarle a James, estaba extremadamente contento. Pensé que finalmente mi oportunidad había llegado. Pero no amar a alguien es ampliamente no amar. Sus palabras de rechazo fueron eufemistas pero no dejaron margen de negociación. La calefacción a mi alrededor era muy fuerte, pero me salí en sudor frío. Cuando traté de enloquecerme con el trabajo y dejar de pensar en ella. Pero una chica de repente irrumpió en mi vida. Su amor por mí era tan descarado y obvio. Había expresado mi molestia hacia ella innumerables veces. Aunque estaba brevemente triste, nunca se rindió. No sé cuándo comenzó, pero me acostumbré a su presencia. Cuando coqueteó con otros compañeros masculinos y me sentí celoso, supe que ya me había soltado de Ava.
Transfui el bar y le dije al camarero allí los pasos para mezclar la bebida, País de la Nieve. Ese vaso de País de la Nieve ya no era único.